quiero hacer un taller de intercesión. Quiero que ustedes aprendan a orar por los demás. Y quiero que ustedes aprendan a orar por aquellas personas que son difíciles, conflictivas, que aprendan a derribar los muros, porque intercesión es eso. Intercesión es derribar muros. Intercesión es un carisma para derribar muros, para derribar estructuras, para botar aquellas cosas que están siendo tapones en nuestra vida, que están siendo obstáculos, que están siendo. Dios desea darnos, Dios quiere que tú le pidas, pero también hay que saber pedir. Santiago dice en una de sus cartas, dice Santiago, ustedes no reciben porque no piden. Y si piden, piden mal. Y si reciben, luego lo derrochan. Es decir, que muchas veces nosotros tenemos que aprender a pedir. No es llegar y pedir, sino que tenemos que aprender a pedir, saber pedir. Y de hecho el ministerio, de hecho la intercesión es una oración de amor. Es puro amor. Es una oración donde Dios nos hace crecer en el amor. Fíjense qué importante. Ya cuando nosotros comenzamos a orar por las personas, el Señor nos comienza a sanar el egoísmo. Porque nosotros siempre queremos ser nosotros primero. Nosotras, mi familia, mis hijos primero, mi esposa primero, mi esposo primero, mis padres primero. Queremos siempre nosotros dar para nuestro lado. Pero cuando empezamos a orar por otros que no son mi esposo, y aun cuando oremos por los esposos, oremos por los hijos, es un ministerio de amor, porque uno deja de mirarse en ese minuto, deja de mirarse el ombligo para mirar la necesidad de los demás. Todos nosotros tenemos el carisma, todos podemos interceder. Hay gente que yo he escuchado en las comunidades cosas horrendas, como el ejemplo decir, no, tú no puedes orar porque tú vienes llegando recién. Todos podemos orar. Lo que pasa es que algunos tienen el carisma, que es diferente. Todos pueden hacer pan, ¿sí? ¿Han hecho pan alguna vez? Sí, hasta yo una vez hice pan. Pero no todos tienen panadería. Y esa es la diferencia de un ministerio. Esa es la diferencia cuando uno tiene un ministerio o tiene un carisma marcado. Es decir, la diferencia entre un ministerio es que ministerio significa servicio. Entonces, cuando uno tiene un ministerio, es el servicio que pone a disposición de los demás. Cuando nosotros tenemos el ministerio o formamos parte de un ministerio de intercesión, ese equipo, ese grupito de personas ponen ese amor, lo ponen al servicio de todas las necesidades de cuanta gente nos pueda pedir oración. Aun cuando yo no tenga ministerio, yo puedo tener el carisma igual, porque yo puedo orar en mi casa. Hay personas que no forman ministerio, pero oran en su casa por las personas, ¿ya? Entonces yo quisiera dar unas pequeñas luces hoy día de ir alumbrando algunas sombras que a veces tenemos y carecemos cuando queremos pedir por otra persona. Tenemos que saber y aprender a pedir. Bueno, Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo del 1 al 2, dice, por esto los exhorto, ante todo, que se hagan súplicas. San Pablo pide que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones, acciones de gracia, por todos los hombres, por los reyes, por los que están en la inminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Es decir, San Pablo está exhortando que todos nosotros estamos llamados a hacer súplica, orar por las autoridades. Hermano, necesitamos en todas las diócesis y cada grupo de oración tendría que tener un ministerio de intercesión para que todo el trabajo evangelizador
pueda tener ese dinamismo, esa creatividad, esa unción, ese poder. Mira, se me está viniendo una visión pedagógica. Estoy viendo una carreta así, una carreta vieja de esas cuando tiran los bueyes. No sé si es que hay eso, ¿han visto? Bueno, hay muchas carretas que no tienen el aceite y suena la carreta. Bueno, la intercesión es el aceite que necesita la carreta de la evangelización para llevar a otros a Cristo. ¿No es cierto? Yo tengo intercesores, yo tengo un ministerio que ora por mí, porque no podría hacer este trabajo así como estoy, más que ando solo. Entonces necesito que esos hermanos estén orando por mí, tengo un monasterio orando por mí, para que todo ese capital, alguien que cierra acá porque si no se va a levantar nuevamente, y resulta que necesitamos ese engranaje para poder avanzar, hermano, para poder avanzar en este camino hacia el cielo, porque todos vamos camino al cielo, pero necesitamos ese impulso. Necesitamos que se esté orando por los matrimonios, que se esté orando por los niños, que se esté orando por los jóvenes, que se esté orando por los misioneros, que se esté orando por los consagrados, por los ministerios de música, por todo el tremenda necesidad que hay en el mundo. Necesitamos orar por el gobierno. La gente se queja de los gobiernos, pero no oran por los gobiernos. Métale quejarnos de los gobiernos, pero no oramos por nuestras autoridades. Y tenemos que orar por el alcalde de la ciudad, por el gobernador, por el intendente. Tenemos que orar, hermano. Y eso generalmente lo tienen las personas que tienen el carisma. Yo puedo orar, pero yo no tengo el carisma. ¿Me entiendes? Yo no pertenezco al ministerio de intercesión, no es lo mío. Yo siempre oro por la gente, pero no estoy en un ministerio con otros que yo me uno a ellos a estar constantemente. Hay personas que tienen esa gracia y toda esa gente necesita. Ahora, eso sí, las personas que forman un ministerio de intercesión, los que forman un ministerio, tienen que ser sí personas probadas en la fe. Es decir, no puede ser un principiante. No puede ser una persona que lleva un tiempito nomás. No, tiene que ser una persona que ya ha sido probada en fe. Es decir, que ha sido probada en circunstancias difíciles de su vida. Y que aún así se mantiene en pie. Aún así, aunque esté gateando, no ha dudado. Aún así, no reniega. Aún así, camina. Aún así, avanza. Es decir, es una persona que no está recién entrando. Porque si es una persona que está recién entrando, los ministerios de intercesión son cosas serias. Es hacer guerra espiritual. Es meterse, no es que le esté echando miedo, pero es delicado porque es hacer guerra. Es batalla espiritual. Entonces, ¿qué será? El ministerio necesita estar íntimamente unido, íntimamente en oración, íntimamente unidos a la Eucaristía. No pueden ser personas que están así al aire. Tienen que tener oración personal, tienen que ser eucarísticos, ojalá de misa diaria. Tienen que ser personas de confesión lo mínimo una vez al mes, porque necesitan limpiar la casa para que esa intercesión vaya con mayor fuerza y pueda alcanzar y pueda lubricar la actividad, el trabajo o bendecir a las personas por las cuales se está haciendo esa oración. Es decir, le estoy dando un pequeño resumen. Pero quiero, primero que nada, la oración debe ser hecha a Dios. La oración siempre va hecha a Dios. En el Salmo 5, en el verso 2 dice, Señor mío y Dios mío, escucha mis plegarias, atienda mis gemidos, oye mi súplica, pues a ti elevo mi oración. La intercesión va ¿a quién? A Dios. Segundo, condición, no hay que multiplicar las palabras. Hermano, en la vida espiritual, cuando uno pide algo a Dios, tiene que ser específico, tiene que ser concreto, no tiene que dar. Muchas veces somos demasiado generales, yo siempre critico esto.
Señor, te pido por todos los presos del mundo, te pido por todos los enfermos del mundo, te pido por todos los sacerdotes del mundo. Sí, sí, es bonito, es una oración bonita, pero a veces no vemos crecimiento en las oraciones, no vemos que pareciera que Dios no nos escucha, porque somos muy generales. Entonces, ¿qué hacemos? Oremos por los sacerdotes de la diócesis de La Ferrer, ora por tu cura, ora por tu sacerdote, ora por el diácono, ora no sé, ora por los matrimonios específicamente. Y así van a haber cambios. Y cuando el Señor, ustedes van percibiendo que el Señor va dando respuesta, la persona, el intercesor, crece en fe, se hace fuerte. Pero si somos muy generales, no vamos a ver frutos de la oración de intercesión. Y eso es muy importante. Por eso tenemos que ser específicos y no multiplicar palabras. Mateo 6, del 7 al 8 dice: al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como lo hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso le hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Qué hermoso, ¿ah? Nuestro papá, que es bueno, nuestro papá, ¿no es cierto? Mire, es como los papás. Los papás muchas veces se postergan por darle algo a los hijos, a la hija. ¿Cuántos de ustedes se postergan, hermano? ¿Cuántos de ustedes han postergado vacaciones? ¿Se han postergado comprarse una prenda de ropa por dársela al hijo? ¿Por qué? Porque como buen papá, como buena mamá, ustedes prevén que ese hijo necesita. Así Dios. Si nosotros que somos malos, dice la Biblia, podemos dar cosas buenas, ¿cuánto más el Padre le dará cosas buenas a quienes se lo pidan? El Señor quiere que usted lo pida, pero quiere que también compartamos esa oración por otros. ¿Cuántos de nosotros necesitamos pedir por otros? Amén. También tenemos que orar, esto es muy importante. Primera de Juan, capítulo 5, del 14 al 15, tenemos que interceder según la voluntad de Dios. Es decir, hermano, no todo lo que usted quiere está en la voluntad de Dios. Por eso el intercesor, o usted cuando pida por alguien, debe hacerle la siguiente pregunta: Señor, ¿qué quieres tú que yo pida? Que el Señor te muestre qué es lo que realmente esa persona necesita. Porque no todo lo que yo creo es lo que necesita. Por eso el intercesor tiene que ser una persona que sea abierta al Espíritu Santo. Abierta. El hermano estaba hablando recién que él envidiaba a la gente que dice: el Señor me dijo, el Señor me mostró. Pero el Señor, ¿cómo habla? Habla a través de los acontecimientos, habla a través de personas, habla a través de signos. Lo importante es que uno tiene que estar abierto para escuchar, que a través de ese canto Dios me dijo algo, a través de una exhortación, a través de un testimonio, Dios me dijo algo, a través de esas situaciones Dios me estaba hablando. Entonces, Dios habla así, no es que yo escuche voces, no, Dios habla a través de la corazonada, el presentimiento. A veces, por ejemplo, yo tengo varios parámetros para cuando tengo que orar por cosas específicas. Por ejemplo, cuando yo estoy orando en asamblea y me vienen dolores al cuerpo y me da dolores en ciertas áreas del cuerpo, ese para mí es un parámetro que Dios está sanando, porque yo me conozco cuáles son mis enfermedades. Yo sé lo que es mío y lo que no es mío, ¿ya? Y sé que cuando Dios quiere tocar a alguien, la toca. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando estoy orando por la gente, estamos orando, me vienen los dolores. El otro día empecé a decir: el Señor está sanando aquí una persona en la pierna derecha, pero en la pantorrilla. Un dolor, hermano, un dolor, y seguí el dolor. El Señor está sanando y nadie lo agarra. ¿Sabe cuándo me sigue el dolor? Cuando las personas no aceptan la sanación. Y me persiste el dolor. Pero cuando muchas veces lo digo y la gente recibe y lo acepta que es para ellos, porque la gente dice: ¿será para mí? ¿Será mío?
o será para otro? ¿Será para mí o será para otro? Y entre que será para mí, será para otro, se pasó la gracia y se pasó. Pasó el Señor y te quedaste como llegaste. Porque tanto que preguntáis eso, ¿será para mí, será para Dios? No, usted lo acoge nomás, y aquí estamos entre familia, esto es para mí. Esto lo agarra Jesús, esto no es para mí, este dolor yo lo tengo, así que yo lo agarro. Yo me voy con la sanación, yo no voy a perder este tiempo. Menos mal que este encuentro fue gratis, porque si no perdería su plata que pagó. Claro. Entonces, tú muchas veces tenemos, hermano, tenemos que escuchar, el intercesor tiene que aprender a escuchar la voz del Espíritu. Muchas veces, a mí me pasa también, tengo un parámetro, cuando yo confundo a una persona. Por ejemplo, ¿cómo te llamas vos? Petrona. Bueno, yo que te dijera Julia. Oye, Julia. No, hermano, no me llamo Julia, me llamo Petrona. Bueno, para mí ese es un signo. A mí, Dios siempre cuando me confundo con los nombres es un parámetro a mí. No sé si para usted, que Dios me está pidiendo intercesión por esa persona. Dios a veces, hermano, nos va a llevar a orar por cosas muy inexplicables que usted no entiende. Por eso el intercesor tiene que ser una persona abierta al Espíritu Santo. El Espíritu, uno siempre tiene que preguntarle en oración al Señor, Señor, ¿qué quieres tú que yo pida? Si usted pide algo para usted, Señor, ¿qué quieres tú que yo pida para mí? ¿Qué crees tú que a mí me hace falta? Porque a veces algunas personas, por ejemplo, algunas empiezan a orar por el marido. Ya, porque aquí hay varias viudas. Sí, porque andan solas, pues, no están con marido. Entonces, las viudas empiezan a pedir, Señor, toca a mi marido, pero ¿qué parte quiere que le toque? Ay, mire, una persona tiene área para ser tocada por Dios. ¿Ah? Usted tiene que saber pedirle a Dios en forma específica, pero ¿qué quieres tú? Porque de las 10 cosas que mi marido necesita, de las 10 cosas que necesita mi madre, de las 10 cosas que necesita mi hijo, mi hija, el Señor cada día te va a mostrar algo. A lo mejor el Espíritu Santo te va a decir, orando por tu esposa, por tu esposo, por tu hijo, ora por su gestación. Y te va a tener un tiempo orando por la gestación. Después te va a llevar a orar por las infancias, por traumas, por miedos. Te va a hacer un camino, porque Dios no es instantáneo, por hermano. No, Dios no es instantáneo, no es leche en polvo instantánea, ni jugo instantáneo. No, Dios no es instantáneo. Porque a veces creemos que con una oración, con una vez, bastó y sobró. Sí, puede bastar con una sola vez, porque Dios lo podría hacer. Pero nuestra fe no es tan grande, nuestra generosidad no es tan grande. Yo siempre digo, yo bastaría, y usted, que le pidiéramos una sola vez a Jesús y lo demás, después alabar, 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 y alabar, y alabar, y alabar, y alabar, por todo lo que el Señor está haciendo en ese hijo, en ese esposo. ¿Ah? Alabar. Porque la alabanza también tiene que ser un camino de intercesión. Alabar en la intercesión. Alabar por el día en que Dios va a hacer la obra. Yo demoré 2 años para que mis padres llegaran al camino espiritual. Un sacerdote que llegó a mi casa me dijo, deja ya de pedir, deja de ser tan pirigüeño. Alaba mejor a Dios por el día en que Dios los va a llamar, en el día en que Dios los va a tocar. Y como yo soy muy creativo en la oración, yo me imaginaba un día alababa en mi casa, alababa, yo te alabo por mi papá, te alabo por mi mamá, por el día en que tú los vas a llamar. Yo oraba solamente por el día en que Dios los iba a llamar. Ese es mi objetivo. Entonces después fui agregándole cosas. Me imaginaba a mi mamá de rodillas delante de Jesús. Después me imaginaba a mi padre de rodillas delante de Jesús. Otra vez me imaginaba a mi madre tocada por el Espíritu Santo, quebrantada. Donde Jesús le corta la cabeza.
Y me imaginaba a mi mamá que Jesús la estaba reventando en su amor. Así me imaginaba a mi padre. Y cada día iba teniendo una oración creativa, pero en la línea del día de que Dios lo llame. Demoró 2 años Jesús. Pero no lo hizo como yo quería. Porque yo quería que mis padres llegaran a la renovación. Lo primero que hicieron, llegaron al encuentro matrimonial. Y cuando yo me fui a hacer una experiencia al seminario, mis papás, que echaron tanto de menos a su hijito Jaime, a su niñito, guaguita, bebé, porque yo soy el bebé, yo soy la guagua de la casa, soy el pequeño. Ellos echaron tanto de menos a su hijito que se fueron al grupo de oración porque sabían que ahí estaban los amigos de Jaime y algo los iba a recordar. Y así como yo un día los vi en mi oración de intercesión, donde yo alababa a Dios por el día en que Él los iba a llamar, así mismo Dios los tocó, los quebrantó, les cortó la cabeza, los reventó de amor. Y así hoy día ellos están en el camino del Señor. Hermano, la intercesión no es algo instantáneo. No es algo instantáneo. Vamos a pasar tiempo, un gran tiempo de trabajo para pedir al Señor. El año pasado yo les conté una experiencia, no sé si la van a recordar algunos, pero se las voy a contar de nuevo para algunos. Esto es para la gente que quiere casarse. ¿Aquí hay solteras, solteros? ¿Hay solteros o solteras? Bien. Bueno, hay algunos que quieren casarse y otros no. Yo no me quiero casar. ¿Y sabe por qué no me quiero casar? Porque nadie me aguantaría. Porque yo ya soy libre. No, a mí ya nadie me retiene. Me ataría una mujer. Aparte que son muy caras. Sale muy cara mantener una mujer. Muy cara. Es como mantener un auto, hermano. Es como mantener un auto. Hay que hacerle mantención cada cierto tiempo. Bueno, entonces, yo les cuento esos chistes para que se rían, para que no se me queden dormidos, porque si no, esta es la hora más difícil. Los jugos gástricos empiezan. Bueno, resulta que hay un libro que se llama La Cuarta Dimensión. Y a mí ese libro me ayudó mucho porque me enseñó a saber pedir en forma específica a Dios. Dice un día este autor, ¿lo conoce? ¿Lo conoces? ¿Cómo se llama? Shom y Shom. Mira. John y Shom. Bueno, yo no sé tanto como vos, Shom y Shom, pero es algo, el chamuyo es Shom. La última parte agarré, Shom. Ya, Shom. Para mí va a ser Shom. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, este Shom habla, él era un pastor, entonces él necesitaba 3 cosas. Un día, viendo su realidad, él estaba en su habitación y le dijo a Dios, mira Señor, yo soy un siervo tuyo, ¿cómo me vas a tener durmiendo en el piso? Necesito un escritorio, necesito un medio de transporte para trasladarme. Bueno, y le empieza a pedir a Dios eso. Pasó un tiempo muy largo, creo que 1 año fue, que oró eso. Un día se enojó con Dios, como nosotros. ¿Nosotros nos enojamos con Dios? Sí, nos enojamos. ¿Que usted se camufle? No, yo nunca me enojo. Y cuando le dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Los por qué son resentimientos a Dios. Entonces viene y le dice a Dios, Señor, ¿cómo es posible? Yo necesitaba una cama, necesitaba un escritorio, necesitaba una bicicleta y tú no me lo has dado, ¿cómo es posible? Entonces el Espíritu Santo le dice, show, nomás lo voy a decir yo, show. Nómbrelo usted, hermano. Ay, John, mira qué fantástico este hombre. Eso, gracias, Señor. Bueno, este hombre le dice, y el Espíritu Santo, el Señor, le dice, mira, le dice, hay miles de camas, hay miles de bicicletas, hay miles de escritorios. ¿De cuál quieres tú? Y él entendió con esa respuesta que Dios le dio, que tenía que ser específico para pedir. Bueno, comenzó, se fue a su culto a predicar
Y él la predica con mucha seguridad, con mucha convicción, le predica todo y le dice, hoy Señor me regaló lo que tanto he pedido. Me regaló mi cama, me regaló mi escritorio, me regaló mi bicicleta. Entonces los jóvenes querían conocer la bicicleta. Porque creo que él pidió una bicicleta americana, ni más ni menos, americana. Y cuando va, él se acerca a un joven y le dice, pastor, yo quiero conocer su bicicleta. Dios mío, dijo, ¿yo qué voy a hacer ahora si yo no tengo la bicicleta? Entonces se fue con el joven a la casa y cuando llegaron a la casa le pidió al Espíritu Santo una palabra de sabiduría, que es un carisma. Entonces el Espíritu Santo le dio una palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría que le dio fue la palabra gestación. Entonces le dice, ¿cuántos meses estuviste dentro del vientre de tu madre? 9 meses, pastor, le dice el joven. Pues bien, yo en este minuto, yo no tengo la bicicleta, no tengo la cama, no tengo el escritorio. Se están gestando dentro de mí. Es decir, que cuando nosotros intercedemos, se va a gestar. Se comienza a gestar el milagro. Se comienza a gestar. A veces no llega en el momento. ¿Me entiendes? ¿Qué estás pidiendo tú? ¿Estás pidiendo una mujer? ¿Quieres casarte? Se está gestando esa mujer. Pero ahora, ¿cómo la estás pidiendo? Ese es otro cuento. Bueno, resulta que él se va a otra iglesia amiga, donde un pastor, y el pastor de esa iglesia le dice, mira, le dice, yo necesito que me ayudes, hay una joven que necesita orientación y tú sabes, atiéndela tú. Bueno, él llegó, se sentó, le presentaron la joven y le dice ella, ¿en qué te puedo ayudar? La chica le dice, yo quiero casarme, pero no he encontrado a nadie. Mira, ve, le dice, bueno, toma un lápiz, toma un papel. ¿Qué hago? Escriba. ¿Cómo le gustaría que fuera ese hombre? Alto, le dice. Escriba, alto. ¿Qué más? Rubio, escriba. Me acuerdo que sea músico. Me encanta la música. Escriba, música. Bueno, no me acuerdo tanto los detalles. 10 características. Entonces ella le dice, ¿qué hago con esto? Bueno, ahora usted va a comenzar a alabar a Dios por el hombre que Dios va a comenzar a gestar en este minuto. Y comenzó, escúchalo. Va a comenzar Dios a gestar. Y empezó, y lo va a hacer en la mañana y en la noche. Mañana y noche. Eso va a hacerlo en fidelidad. Pasó el año, vuelve a ese lugar y él le dice a ese otro pastor, le dice, ¿y qué es la vida? Le dice, de esa joven que yo atendí en aquella oportunidad. Oh, le dice, ¿se casó? ¿Se casó? Sí, le dijo, llegó un hermano a trabajar con el Ministerio de Música, un músico, con las características que ella había pedido. ¿Por qué hablo esto? Porque nosotros, hermano, hasta para orar, las cosas más sencillas tenemos que ser específicos. Y cuando usted comienza a pedir en esa voluntad de Dios, Dios comienza a gestarlo. Puede durar un tiempo, pero va a llegar el momento. Es decir, tenemos que orar y gestar muchos milagros. Nosotros tenemos, todos ustedes que son viudas, que andan solas, sin el marido, comiencen a orar para que el Señor comience a gestar el momento en que Dios las va a acompañar, su esposo, sus hijos, sus nietos, que ya no van a vivir la orfandad, porque muchas se sienten huérfanas, se sienten solas y a veces este caminar se les ha hecho difícil porque están guerreando solas, o ese hermano, como dijo allá atrás, está guerreando solo. Comience a pedirle al Espíritu Santo que comience en forma específica. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quieres tú, hermano? ¿Qué quieres tú? Que se convierta, pero conversión es muy larga esa palabra. Ni yo estoy convertido. Imagínate, estoy predicando, ni estoy convertido. Algunos están convencidos, pero no están convertidos. Que es una gran diferencia. Cuidado, algunos están muy convencidos, pero no están convertidos.
Y hay una gran diferencia entre estar convencidos y estar convertidos. Por lo tanto, yo empiezo, mira, yo diría esta oración. Yo le diría al Espíritu Santo, coloca un profundo deseo ardiente de que esta mujer, mi mujer, te conozca. Porque el Señor tiene que colocar primero el deseo, la inquietud para conocerlo. O Espíritu Santo, despierta en ella la inquietud. Propicia, pero también hay que saber qué va a propiciar. Porque no cualquier cosa, porque la mayoría de nosotros hemos conocido a Dios en malas circunstancias. Generalmente no todos vienen de buena familia aquí. Ni yo tampoco. ¿Me entiendes? No hemos conocido a Dios en buenas circunstancias a veces, hermano. Lo hemos conocido a veces en situaciones muy dolorosas. Hemos pisado fondo. Hemos pisado fondo. Y a través de ese fondo nos hemos dado cuenta qué pobreza éramos, qué miserable era, qué tan... Y presumía, yo muchas veces de presunción, presumía de mi apellido, presumía de que yo soy hijo de tal persona, yo soy tío de tal, sobrino de tal... ¿Qué me importa? ¿Qué le importa eso? ¿Qué le importa a Jesús? Entonces también hay que saber pedir. ¿Cómo pedir? Porque a lo mejor ese encuentro de Dios con tu esposa va a ser muy fuerte. Pero yo pediría eso. Señor, coloca en mi mujer un profundo deseo de conocerte. Señor, en la noche, hermano, ora. Impone las manos. Cuidado donde le imponga, ¿sí? Cuidadito. Imponga bien las manos en el nombre de Jesús y en fe, vea, algún día véala, visualícela con usted, en fe. Por eso a veces Dios no nos da lo que pedimos, porque pedimos mal, porque a veces no nos adelantamos al milagro. El padre Carlo Aldunate, un gran sacerdote jesuita, decía que cuando usamos la imaginación, que es una facultad que todos nosotros tenemos, es como adelantarnos al milagro. Por ejemplo, padre Roberto de Grandis, un carismático, fantástico, un ministerio internacional de sanación, dice que él cuando ora por los enfermos, él nunca ve al enfermo, él ve al enfermo ya sano. Por ejemplo, si el enfermo es paralítico, lo ve caminando. Si el enfermo está postrado, lo ve sentado. Lo ve sano. Lo ve sano. Así hay que adelantarse al milagro. Incluso, mire, incluso él recomienda orar por una foto cuando la persona estaba sana. Tener esa visión en fe. Porque a veces uno llega a orar por una persona que está, por ejemplo, un cáncer. Pasa, hermano. Y miro a la persona, aquí perdí la fe. No, perdí la fe enseguida. Aquí Dios no va a hacer nada, digo yo. No, entonces, ¿qué hago yo? Cierro mis ojos. En fe, oro. En fe, decreto liberación. En fe, decreto sanidad interior, física, psicológica. En fe, yo me adelanto al milagro. Y bueno, eso va, y todo lo demás que, ¿me entiende? Un enfermo no se nota que no se sana porque usted le diga, Señor, sánalo. Muchas veces hay muchas enfermedades físicas que la raíz está en una necesidad espiritual, un resentimiento. Entonces siempre hay que orar por perdones cuando uno visita a un enfermo. Siempre hay que orar por los perdones, porque la persona a veces está atada. Una vez oré por un hombre que estaba en coma 15 días. Y cuando entré a orar por ese hombre allá en Chile, en mi ciudad, el Espíritu Santo me dijo, ora por perdón. Porque yo pregunté al tiro al Espíritu Santo, ¿por dónde empiezo? Me dijo, perdón. Hice oración de perdón. A los 2 días despertó. El Espíritu Santo lo sanó. Así es de simple. Porque muchos de nosotros oramos por este deseo
egoísta de querer ya verlo caminando al pobre. No, Espíritu Santo, ¿por qué quieres tú que yo pida? ¿Qué crees tú que esta persona necesita? Hermano querido, yo se lo doy firmado que el Espíritu Santo le va a colocar la intención, le va a colocar el deseo, le va a traer algo a la mente. Y ahí usted tiene que lanzarse en fe, orando en forma específica y orando en la voluntad de Dios. Porque ¿qué quieres tú, Señor? Yo respeto, yo quiero que se sane esta persona, pero yo quiero que despierte esta hermana, pero respeto su voluntad. Señor, yo respeto tu voluntad. Déjala dormir un rato, Señor. Anoche se acostó tarde. Se acostó tarde esta hermana, Señor. Gracias, Jesús. Bien. Lo otro, Romanos 12:12 dice, vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos y no dejen nunca de orar. La oración de intercesión es una oración incesante. ¿Conocen el término aquí, catete? Cuando uno le dice a una persona, oye, ¿qué es catete? ¿No? ¿No lo conocen? Bueno, catete es cuando una persona es cargante, es perseverante. Cuando alguien te está molestando, ya, pues no seas catete, le dice uno allá en Chile. Ah, ya, deja de molestar. Oye, qué cargante, que sigue, ¡para! Catete, ah, es catete. En la Biblia, en Lucas 11, Jesús dice, llega un hombre, cuenta una historia, dice, si a un amigo llega a medianoche y te dice, préstame 2 panes, que me llegó alguien, visita, dice la palabra que el de adentro contesta, no me moleste, la puerta está cerrada, mis hijos y yo ya estamos durmiendo. Y el Señor dice, Él te lo dará por último para que nunca más lo moleste. Así el Señor. Tenemos que ser catete, perseverante, tenemos que molestar al Señor para que me dé. Tenemos que hacerle una pataleta como ese niño del shopping. ¡Ah! Y el Señor, ya, cállate, ya, te lo doy. Hay que hacerle una pataleta a veces. A veces el Señor, están tocando ahí, a veces el Señor nos va a dar una lección para saber pedir en oración. También hay que orar con una actitud de vigilancia. ¿Saben por qué? Porque a veces el Espíritu Santo nos va a despertar en la noche, en la oración. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Palabra de Dios. Sabe que aquí quiero hacer una separación. Y esto nos va a ayudar mucho, hermano. Jesús habla mucho en la Biblia de orar y vigilar. ¿Han escuchado esa terminología? Oren y vigilen. Vigilar podríamos tomarnos como esto. Dios anda buscando intercesores vigilantes, es decir, intercesores que a veces en la noche son dóciles al Espíritu y el Espíritu Santo los despierta. Pero no los despierta para que se vayan a tomar un vaso de leche, sino que a veces el Espíritu hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué me despertaste? ¿Por quién quieres tú que yo ore? Y el Señor te va a colocar una intención para orar. Yo muchas veces me despierta el Espíritu y me siento en mi cama y oro, estiro mis manos y comienzo a orar. A veces me ilumina el Señor por quién y a veces no me ilumina. Yo digo, Señor, esta oración no, en ningún caso se va a ir al precipicio, se va a ir a tu corazón. Así que no importa. Entonces, pero quiero hacer un alcance cuando el Señor dice, vigilen y oren. ¿Qué es la vigilancia para ustedes? Ya, bien. En otras palabras sería estar despierto. Porque cómo se va a dar cuenta uno es cuando está despierto. Pero yo voy más allá. ¿Qué significa estar despierto? ¿Saben lo que significa? Significa estar consciente.
es darme cuenta de lo que sucede tanto dentro de mí como fuera de mí. Lo explico. Voy a explicar el fuera de mí. Esta tarde usted se va a ir de aquí, ¿cierto? Y va a ir cantando, va a ir feliz, ¿no es cierto? Ya se salió la cara que traían. Ya les dije tantito cómo se llama la cara. ¿Ya? Se le fue esa cara. Uy, a ti se te fue. Mira, estás feliz, estás resplandeciente. ¿Ah? Se fueron todos los lutos, les diste permiso a los tribunales de justicia que se fueran. Entonces, hemos cambiado. Vamos a llegar a la casa contentos, alabados. Van a llegar contentos porque los que no me conocían van a decir, hoy conocí a un chico tan lindo, un chileno espectacular. Hoy están ahí felices, contentas, contentas. Pero si usted no se va de aquí vigilante, el león rugiente que se llama marido, hijos, hijas, por nuera, porque a veces en la propia familia tenemos esos leones rugientes. ¿Qué va a hacer el león rugiente? Nómbrele como el nombre. ¿Qué va a querer? Te va a querer matar lo que Dios te regaló. El enemigo siempre quiere matar y destruir, dice la palabra. Matar y destruir. En otras palabras, matar la vida de Dios. Entonces usted tiene dos caminos. O usted elige a Dios o se elige usted. Cuando usted no está vigilante, no se está dando cuenta de lo que está pasando afuera, se elige usted. Entonces el marido le dice, a la hora que debe, ¿y qué te pasa? Y usted se va a enganchar y después se va a sentir por un sentimiento de culpa porque derribó todo, lo botó todo, lo desechó todo lo que aquí el Señor hizo en una mañana, usted en un segundo lo derrocha. Entonces va a quedar mal. Va a quedar herida, va a quedar herido el marido, ¿me entiendes? Porque te va a salir todo lo que le tenías guardado. Otro es que tú te des cuenta qué está sucediendo dentro de ti cuando esta persona te está agrediendo. Cuando usted está consciente que esta persona que quiere, en Chile decimos, me anda arrastrando el poncho. Esos ponchos largos, ya, algunos andan arrastrando el poncho, cosa que tú se lo pise. No. Una persona que está vigilante, consciente y se da cuenta que este me está agrediendo, este está despertando la agresividad en mí. Pues bien, yo no te voy a dar el gusto. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué va a pasar? Todo ese 100% de negatividad, de guano que te quería tirar, se quedó él. Pero tú no le vas a permitir que te tire el 50% del guano a ti. ¿Amén? Eso. Nosotros vigilamos, oramos. ¿Te sorprendió porque dije guano? ¿Ah? Qué bueno, sí. Es que es visión pedagógica. Yo soy visión pedagógica caminando. Yo creo que es la única manera que a veces entendamos, hermano. Porque yo no les voy a usar un lenguaje elevadísimo, no estoy acostumbrado a hacer prédica elevadísima para gente elevada o ciútica, sino que doy realidades de vida. Y en el fondo es eso. En el fondo es eso. Cuando una persona quiere tirarte el barro, es guano. Te lo quiere a ti. Tú que te vas limpio, te quiere tirar. Entonces cuando tú estás consciente, estás vigilante, tienes dos caminos, vuelvo a repetir. O eliges a Jesús o te eliges tú. Si tú te eliges, vas a engancharte. Si tú eliges a Jesús, tú no te vas a enganchar. ¿Me entiendes? Así que, hermano, cuando llegue más rato, porque la mujer esté hoy día, y a la hora que viene llegando, después que te dio permiso, imagínate, después te enojas, imagínate. Y así sucesivamente nosotros. Porque a veces, cuando a veces uno parte en esto, hasta los hijos se enojan. ¡Mamá, por qué no fuiste! Pero la mamá
¿La mamá para qué les sirve? Para que les sirva. La mamá para que les sirve, para que les cocine. Y ellos están encerrados en el computador, encerrados. ¿Para qué te sirve? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Sí. Bien. Si el Señor me hace hablar porque yo veo los corazones, hermano. Y eso pasa, hermano, eso pasa. Entonces la vigilancia, hermano, es el darse cuenta tanto de lo que me están provocando como darme cuenta que me estoy enojando, esta persona me está enojando, me está enojando, me está enojando. Y ahí donde usted tiene que orar, ahí donde tiene que contar. Bueno, en el mundo dice, voy a contar hasta 10. 1, 2, 3. Cuenta con ovejita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuenta ovejita, cuenta ovejita, cuenta ovejita. Y ahí le va a pasar. Porque para pelear se necesitan siempre dos. Y generalmente, a veces en la familia, hermano, ahí está el problema. Llegamos felices, contentos, y ahí nos derrumban todo. Pero eso, ¿por qué? Porque no vigilamos. La vigilancia es muy importante. Ese es un retiro a todo esto. Se llama vicios y virtudes. La vigilancia. Uno tiene que darse cuenta que en este minuto tengo pena y tengo que saber dirigir hacia dónde tiro la pena. Si yo la dirijo hacia mí mismo, me voy a autocompadecer, me voy a sentir muy mal. Pero si la pena yo la dirijo hacia Dios, ahí cambia. Señor, tengo angustia. Me estoy dando cuenta que tengo angustia. Usted tiene que saber dirigir la angustia. Hermano, ¿qué tengo que hacer? Alabar. La angustia se va a ir por la alabanza. Porque la angustia es una opresión. Es un estado angustioso de algo que me está afligiendo que a lo mejor ni siquiera me doy cuenta. Pero mucha gente, por no darse cuenta y no saber dirigir hacia dónde va eso o entregar eso, se queda con eso. Estoy nervioso. Me estoy dando cuenta que estoy nervioso. Estoy nervioso, sí, estoy nervioso. Tengo que saber dirigir este nerviosismo hacia Dios. Esa es la diferencia entre nosotros y el mundo. Nosotros tenemos que saber dirigir todo lo que estamos sintiendo, me estoy dando cuenta en este minuto. Me estoy dando cuenta que a través de lo que me está diciendo el hermano, me estoy pasando, Dios mío, yo fui a mi casa, volví, Dios mío, tanta cosa que el Señor está hablando a través de mi hermano, es verdad. Y usted ya se dio un viajecito a su casa, en este rato, ¿cierto? ¿No es cierto? Fue un viajecito a su casa, pensó en tal persona, empezó su hijo, pensó en su mujer, pensó en su marido, empezó en tanta gente. Empezó hasta en la nuera, como dijo la hermana. La nuera. No era lo que yo quería. No era lo que yo quería. No era lo que yo quería. De ahí viene la palabra. No era lo que yo quería. No era lo que yo quería para mi hijo. No era. De ahí viene la palabra, pues. ¿No sabía usted eso? La nuera. No era lo que yo quería para mi hijo. No era lo que yo quería. No era. Ya. Ahí está. Gracias, Señor, por reírnos un poquito. Bueno, y yo diría lo último. No se puede orar por otros si usted no ora con un corazón perdonador. Porque la oración nos va a llegar hasta aquí nomás, no a la presencia de Dios. Por eso uno tiene que revisarse y mirarse hacia adentro y ver si lo que yo estoy pidiendo, lo estoy pidiendo con rabia. O tengo todavía una deuda pendiente. Dice la palabra en Mateo 11:25. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus
pecados. ¿Se dan cuenta? Entonces, cierro este minuto. La oración de intercesión es para derribar muros. Es un canal donde Dios nos hace crecer a nosotros en amor. Porque dejo de mirarme para mirar la necesidad de otros. Y muchas veces pasa que cuando yo oro por alguien, oro por otra persona, en ese minuto yo quedo desocupado de mí para orar por otro. Entonces mucha gente se ha sanado cuando ha orado por otro. Porque cuando quiere uno orar por uno, uno pone todas las reglas, coloca las estructuras mentales, coloca, y quiero de esta manera, lo quiero de esta forma, de esta manera. Por ejemplo, a veces están orando, algunos están como el lápiz porfiado, así. Y a veces están para caer en descanso y uno los mueve, ¿no? Como un lápiz porfiado, así. Hay unos lápices porfiados que son así, así están. No, es que voy a caer el descanso, que van a decir la gente, No, yo quiero, Señor, nada de descanso. Yo voy a ir al retiro, pero yo no quiero llorar. No, pues aquí la cosa no funciona así, pues. Aquí las reglas las coloca el Señor. A veces yo he ido a diócesis que la gente dice, los servidores, por favor, atentos los servidores, atento, cuidadito con llorar, cuidadito, porque ustedes están para servir. ¿Y quién te ha dicho eso? Los servidores necesitan llorar. Te voy a llevar a mi cementerio privado. Y bueno, muchas veces los servidores son los que más necesitan a veces. Ay, no, es que como estás sirviendo, tú no puedes llorar. No, es que hermano, no puedes llorar, hermano. Estate atento, mirando. Hermano, no. Si el Espíritu Santo me quiere tocar a mí, no, tú tienes que dejarte tocar. A mí muchas veces me ha tocado en predicaciones. Yo he llorado. Yo no me voy a reprimir porque yo saqué de mi estructura mental eso. Porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Pero también pasa lo siguiente, lo he visto. Esto no es que se lo esté diciendo a ustedes, Esto pasa en Chile, ¿ya? Pero para que no pase aquí, se los voy a decir. Yo he visto, por ejemplo, en ciertos lugares, cuando he ido a predicar, hay servidores que están así. Pendiente, ¿qué está haciendo el Señor en la asamblea? Eso no debe ser. Si usted es un buen servidor, tiene que cerrar un ojo y uno abierto. Así. ¿Ya? Un buen servidor nunca intimida a la gente. Un buen intercesor jamás se impone. Jamás. Es el Espíritu Santo el que invita. Y a veces y grave es esto. Cuando usted sienta el deseo de orar por alguien, debe preguntarle primero al Señor si usted es la persona que tiene que orar. Porque a veces no soy yo. Porque a veces hacemos cortocircuito de los hermanos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo fuerte. Siempre voy a recordar una sanación de una niña que fue violada. Fue un hombre a orar por ella, de muy buena fe. Fue a orar y la toca. Y el hombre la seguía tocando hasta que la dejamos. Y se oró así, sin tocar. Cuando ella dio su testimonio, ella cuando estaba en el descanso, revivió la violación. Y se la toca un hombre. Ella tenía ¿qué estaba dañada ahí? La memoria de la piel, el tacto. Entonces,
Por eso uno nunca puede llegar a imponer manos a tontas y a la ligera. ¿Soy yo, Señor? Soy yo. Algunos a veces está lleno. Bueno, hoy día está más desocupado aquí. A ver, hermano. Permiso, hermana. Baje sus pies. A ver. Voy a pasar para... Ay, esta mujer me desputó. A ver, hermano. Permiso. Permiso, hermano. Permiso. Permiso, hermano. Permiso. Como si soy yo el salvador de la situación. Hermano, si el Señor te está invitando, esto pasa en Chile, aquí menos mal que no pasa. Si el Señor te está invitando a orar, yo oro de acá. No tengo que hacer ese show, ese tremendo espectáculo de pasar, de perturbar, cortar comuniones crísticas que están teniendo la gente. No, porque es que yo soy el que, no, es que yo soy del ministerio, yo soy del ministerio. No, hermano, usted no toque, yo soy del ministerio. ¿Quién te dijo que eres dueño del ministerio? Y eso lo vemos. Eso en Chile, hermana, en Chile. ¿Ya? Eso en Chile. Acá no pasa, en la Ferrere no pasa, en la Ferrere, como digo yo. En la Ferrere decía yo. Cuando llegué el año pasado decía, la Ferrere, voy a ir a predicar a la Ferrere. Y es la Ferrere. Bueno, entonces pasa, fíjese que si usted quiere ser un buen servidor, ya. En algunos he visto que algunos cuando están orando se quedan en los pasillos, en las misas de sanación. Bueno, quédese ya. Si le gusta quedarse en los pasillos, quédese. Pero sea delicado. Porque a veces la gente que es nueva se inhibe. Se inhibe porque se siente intimidada, que estás pasando a traer. Y cuidado, porque mucha gente necesita, no es llegar, perdón que voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ella viene ahora, no es llegar y tocarla. Porque ella viene de una historia diferente, no ha tenido un encuentro personal con el Señor. ¿Y qué viene a tocar? ¿Y por qué me toca? Y en vez de abrirse al Espíritu Santo, la voy a bloquear. Entonces, eso es muy importante. Segundo, usar discernimiento, eso es muy importante. Segundo, protegerse. Porque nosotros también tenemos nuestra historia herida. Y nosotros también debemos de cuidar nuestra higiene espiritual. Si usted siente que no está en gracia de Dios, bueno, nunca, plena gracia tampoco estamos, pero siento a veces uno dice, no, yo hoy día no estoy en gracia, así como a veces decimos, yo no voy a comulgar, a veces uno no está en ese... No ore por la gente, ore de su puesto, calladito. Es muy importante porque aquí estamos hablando a un nivel muy espiritual con la gente. No sabemos también qué tipo de gente llega a una asamblea. No sabemos, hermano. No sabemos el grado de contaminación que viene una persona. No sabemos el campo espiritual en que estuvo metida esa persona. Entonces, si yo no me protejo, si yo no uso las armas para orar, si yo no estoy preparado, no he orado, no he ayunado, no he hecho un trabajo de quietud en mi vida personal, no puedo, en vez de ayudar, puedo desparramar. Entonces siempre en esto se usa mucho el criterio del discernimiento y se usa el criterio del amor. Es decir, yo no quiero dañar al otro, yo no quiero dañar porque puede que la persona no esté acostumbrada. Lo mismo pasa con las paz, ¿no es cierto? A veces uno da una paz y parece que el otro es un témpano de hielo, tieso. La paz del hermanito, y el otro está tieso. Ay, lo suelto. Lo único que quiere es que, ay, que me suelte. Ay, el otro sigue agarrando. Ay, ese mi hermanito. Y el otro te está diciendo, suéltame. Suelta. Oye, eso es discernimiento puro, hermano. Ahí te lo está mostrando un hecho concreto. Esa persona tiene resistencia. Por lo tanto, yo no debo seguir. ¿Qué te está trayendo? ¿Estás trayendo recuerdos y todas esas cosas? Ah, ya. Te estás riendo de mí, gracias, Señor. Bueno. No, sí sé, mi amor. ¿Me logra captar la idea? Bueno, ese es un pequeño abanico de lo que es el ministerio de intercesión. ¿Ah? Bueno, hay muchas formas de intercesión. Uno puede orar en lengua, puede hacer como un pequeño grupito de oración, el ministerio.
puede hacer rosarios. La intercesión puede ser a través del rosario, que es muy poderoso también. Pero lo importante es que usted sea fiel. Pero a los ministerios de intercesión, no sé si aquí ocurre, a veces hay personas que acostumbran a llevar gente a los ministerios para que le oren. Los ministerios de intercesión no cumplen esa función. Eso lo cumple el ministerio de sanación. Los ministerios de intercesión solamente están destinados y llamados a interceder por el quehacer, por las personas, por una actividad. Viene el hermano Jaime de Chile, empezamos a orar enseguida por ese hermano. Empecemos a orar por la evangelización que ese hermano va a hacer. Empecemos a orar por toda la gente que va a llegar. Empecemos a orar por toda la parte doméstica, la parte dinero que necesitamos. Empecemos a orar por todos los ministerios que van, por los ministerios y misterios que lo van a acompañar en la música, porque algunos son más misterios que ministerios. Y entonces empecemos a orar por todo. Eso es lo que tiene que ser un ministerio. Pero no tenemos que llevar a la gente a orar. Para eso está la gente de sanación, del ministerio de sanación, y si hay un misterio de liberación que es más profundo, estaremos llevando a la gente ahí, pero no a los ministerios de intercesión, porque los ministerios de intercesión no es para sanar por sanaciones, pero a veces pasa. A veces pasa, me ha pasado que he ido a ministerios que se presente la hermanita nueva. ¿Cómo la hermanita nueva? Si esto es un ministerio. No, aquí no puede entrar una persona nueva. Los ministerios por eso no son más allá de 5 personas. Son ministerios chicos. Porque son gente fuerte. No son personas que están así con estado mal, psicológico. No, tienen que ser personas que están firmes, que han sido probadas en la fe para poder avanzar. Amén. Y quisiera dar un elemento. En la mañana me desperté con este librito que traje de Chile, que no lo traje para vender por si acaso. No. Es cómo debo servir a mis hermanos. Es una formación de servidores. Es un seminario. Entonces, en la parte de los carismas, ¿ya? No sé, me pareció mucho que no hay mucho profecía acá en la Ferrere. Siento que está dormido el carisma de profetas. No hay profetas. Y si no hay profetas, no hay voz de Dios. Es decir, si no hay profecía, Dios no está hablándonos al pueblo, ¿ya? No está hablando a Dios. Yo quisiera leer esto que es muy importante. Dice, el don de la palabra de profecía. La profecía, como el don de lengua, como el don de interpretación de lengua, corresponden al carisma, son los carismas de la lengua. Son los 3. Dice que es una acción de Dios por medio de la cual una persona en oración, ojo, en oración. Hay gente que llega atrás y comienza a profetizar. Eso no es de Dios. Hay gente que llega atrás y comenzó a botar carisma de profecía. No, yo no le creo a esa gente. Porque tienen que estar ya en oración con el pueblo de Dios. Aunque me venga a decir, no, yo vengo en oración. No, tiene que venir a entrar en comunión. Tiene que haber comunión. Comunica el mensaje de Dios a la comunidad, aunque la profecía puede ser de índole que preside. Usualmente el mensaje se enfoca en una verdad ya conocida, pero la cual hace falta recordar en ese momento. Cuando se habla de profecía es una verdad ya revelada, pero siempre las profecías son en primera persona. Este es un error que siempre corrijo en los grupos de oración, porque la profecía no puede ser así. Por ejemplo, decir, el Señor, hermanos, dice, ya perdió ahí la unción, que nos ama. No, es Dios hablando en primera persona. Yo los amo.
Porque la gente me parece que usa esa terminología porque no se sienten dignos de ser usados por Dios para hablar. ¿Ya? Entonces, mucha gente prefiere dar las profecías en tercera persona. Y al darlas en tercera persona pierde su efecto. El efecto no es lo mismo que en primera persona. Entonces las profecías es una inspiración que Dios da para consolar al pueblo. ¿Sabe cómo yo me puedo abrir al carisma de profecía? Pensando, por ejemplo, esto es un pequeño taller, por ejemplo, mire. Yo así hago el taller en Chile, cuando me llevan a hacer talleres de profecía. Yo digo a la gente, piense, va a entrar en un momento en la mente de Dios usted. Va a entrar un momento en la mente de Dios. Jesús, ¿qué le dirías tú a este pueblo que está aquí hoy? ¿Qué le dirías tú? Ore un ratito. Y el Espíritu va a colocar en el corazón y en la mente lo que Él quiere decirle. Y ahí van a ser las profecías. Por ejemplo, yo toda la gente, ustedes conocen las garrochas. Garrochas esas que usan los bueyes, que tienen un clavito para pincharlos, para que ande el buey. ¿Lo conoce eso, no? ¿Sí? ¿Conoce? Bueno, yo cada vez que voy a un taller de profecía, yo me llevo una garrocha con clavo. ¿Ya? Entonces, yo le digo a toda la gente, hermano, piense por un momento, ¿qué diría Jesús a esta gente que está aquí? Y hago que oren en lengua, ya. Y como a veces ya no dice nada, y empiezo con la garrocha. ¡Pum! ¡Ay! Saltan y ahí empiezan las profecías. Vamos, vamos. Pum, 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 pum. Con la garrocha, voy con la garrocha, pinchándolo. Porque si no, no se atreven. Entonces, el primer obstáculo para abrirse el carisma de profecía soy yo. Porque pienso, ¿será de Dios? ¿Será mío? ¿Será de Dios este mensaje o será mío? Y en ese lapso que pasa, ¿será de Dios? ¿Será de mío? ¿Será de Dios? ¿Será mío? Pasó la unción. Y después al final, porque esto pasa típico en todos los grupos de Chile, menos mal que aquí en la Argentina no pasa. Al final, cuando ya termina el grupo, el hermano, la hermana, hermanito, yo quería decir un mensaje que el Señor me regaló, pero no lo pude decir en el momento porque no sé qué me pasó y ahora lo quiero decir. Yo le digo, cállate. No me sirve, no nos sirve ahora. Ya pasó. Porque la unción estaba en el momento que te la dio. Después se convierte en un simple mensaje piadoso que no hace daño, pero no toca ni siquiera la fibra de un pelo. Las profecías se deben de dar en el momento del silencio y en el momento que está el pueblo de Dios, está en la escucha. Pero en la escucha, no que cuando estamos en silencio, algunos están... Cállate, le digo yo. Ahí le entierro la carrocha. Ahí le entierro. Cállate. Cállate, le digo, porque en este minuto es para escuchar a Dios. Ya pasó la alabanza, ya pasó el canto en lengua, ya pasó ese minuto donde tú votabas, tú decías, tú hacías. Ahora llegó el momento de Dios y en el momento de Dios hay que guardar y recibir, esperar lo que Dios quiere hablarnos en esa noche, en esa asamblea, en ese retiro, en ese ministerio donde usted se mueva. Pero muchas veces la gente está caída. No, hermano, no. Y a veces hay que corregir a la gente que lleva años en la renovación. Y por último, para que se vayan decapitados esta noche, esta tarde, porque realmente que hay que decapitar un poco, para no les sirve mucho la cabeza, decir gracias. Cuando viene la profecía, usted no debe decir gracias, Señor. No se dice.
La profecía se recepciona en el corazón, porque cuando la gente dice gracias, rompe el clima y a veces Dios quiere dar otra profecía y la persona ya rompió. Entonces, ¿qué hace? Uno acoge la profecía en silencio profundo, nada más. No hay que decir gracias. Cuando ya terminan las profecías, ahí viene lo que se llama la alabanza-respuesta y ahí comienza el pueblo de Dios a orar de acuerdo a lo que Dios nos dijo en la profecía. Si el Señor dice, arrepiéntete pueblo, y salta otra profecía, este pueblo tiene endurecido su corazón. Padre de Dios, dos cosas. Entonces el que dirige la oración tendrá que llevar junto con el ministerio de música al pueblo al arrepentimiento, porque eso está pidiendo Dios. ¿Saben que esto es tan fácil, hermano? Y la gente se complica tanto cuando le dicen, hermano, ¿usted puede dirigir la oración? Ay, no, hermano, yo no. Si esto es tan fácil, si esto aquí es dirigir, es conducir, no es que tú tienes que hacerlo todo. El problema es que hemos tenido malos maestros. Hemos tenido maestros que lo hacen todo. Y ese es el problema. Entonces, un maestro que ha preparado a la gente así, el pueblo de Dios no se va a atrever a hablar. Porque encuentra muy caperuso, muy regio, muy estupendo ese hermano, esa hermana. No, ese hermano espectacular. No. Y por eso tenemos que estar haciendo continuamente talleres de carismas en los grupos de oración. Porque si no van a ser asmáticos. Van a ser un grupo asmático, un grupo piadoso, un grupo lindo, pero no carismático. No va a haber unción ahí, no va a pasar nada. ¿Me logra captar la idea lo que yo... ¿Sabe que eso sentí en la mañana cuando me levanté? Por eso traje este librito que es muy didáctico. Habla un poco también de la profecía, lo que es la verdadera, la que es ungida, la verdadera no profecía, que es la del hombre. Hay gente que dice, vengan a mí los cansados y agobiados. En todas las semanas la misma persona dice lo mismo. Ya cállate, le digo yo. Cállate. Cámbiate el texto, guachita, le digo yo. La otra semana apréndete otro. Ya, pero siempre lo mismo. Bueno, eso en Chile. No creo que suceda eso aquí. Gracias a Dios, aquí Argentina es sumamente desarrollado. No hay problema, ustedes son che. Y la profecía falsa, que es más fácil, es sumamente fácil de distinguirla porque esa profecía provoca mucha intranquilidad en la asamblea. Y cuando alguien dice, esto no ocurre casi nunca así, dice algo que no es una profecía, el profeta, el que está a cargo del conducir, tiene que automáticamente detenerla. Ahí no hay piedad. Ahí el que es coordinador de un grupo tiene automáticamente la autoridad de detener y decir, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque si no, el pueblo de Dios confundido. Ahí no hay piedad. Lo mismo pasa cuando alguien da una enseñanza y va contra la doctrina de la iglesia. Por ejemplo, estoy predicando y digo, pero la Virgen no fue virgen. Es decir, ahí, en ese mismo momento, te tiene que parar alguien y decir, hermano, hasta aquí llega la predica. Usted no está predicando con la doctrina de la Iglesia Católica. Bueno, yo quise tocar estos puntitos hoy día, porque creo que nunca están de más.